tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. En esta ocasión tenemos un verdadero titán del mundo del trabajo en este podcast. Nos acompaña Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIR, de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, un hombre que tiene muchos años en la función y más que yo lo presente, le voy a pedir que él se presente brevemente y me voy a arrancar porque tengo muchísimas preguntas para él, porque creo que es muy importante todo lo que nos pueda compartir Mauricio. Mauricio, muy bienvenido y te pido que nos hagas una muy breve presentación de ti. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias por la presentación, mi estimado Octavio. Un abrazo a mi buen amigo Alfredo también. Mira, yo nací para recursos humanos, mi estimado Octavio. Yo desde que estaba terminando la prepa dije, eso es para mí. Así que estudié y mis más de 35, 36 años de carrera profesional han sido siempre en recursos humanos, con la gran fortuna de haber trabajado para empresas multinacionales, una mexicana en sociedad con una enorme compañía como fue Coca-Cola FEMSA, haber manejado la región para América Latina desde el 98 hasta el 2017 en industrias como Coca-Cola, Mars, Merck Sharp and Dohme, consumo, automotriz, farmacéutica. Eso la verdad lo aprecio mucho. Creo que me dio una perspectiva de la función en diferentes sectores y negocios, ¿no? Y hoy muy dedicado a la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos. No dejo la actividad docente a un lado, creo que tú y Alfredo y yo lo traemos en el ADN, seguir trabajando con personas que se están preparando y desarrollando, y además en mi alma mater, que es la Universidad Iberoamericana, donde estudié, me actualicé y me sigo desarrollando también. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues padrísimo. Bueno, pues si quieres le vamos entrando. A ver, Mauricio, me gustaría empezar por decir, ¿dónde está la posición? ¿Cuál es la situación actual de la función de recursos humanos en las empresas en México y en el mundo? Tú tienes mucho contacto con organizaciones, con otras asociaciones internacionales, tienes también mucho contacto con asociaciones locales. Cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Seguimos mucho en lo transaccional? ¿Estamos ya en lo estratégico? ¿Estamos en un híbrido ahora que está tan de moda esta palabra? ¿Dónde está la función de recursos humanos? ¿Varía dependiendo del tamaño de la empresa? ¿Varía del tamaño de la empresa si es nacional, si es una multinacional? Cuéntame, ¿cómo ves el tema? Es una súper pregunta. Yo te puedo asegurar por lo que estamos observando, viendo y experimentando desde hace unos 15 años, que se ha agudizado tremendamente con la pandemia y lo que hoy vivimos, que se está abriendo una enorme brecha, mi estimado Octavio, entre las grandes empresas, las que traen todas las mejores prácticas, recursos, presupuesto, visión, etcétera, de lo que hoy es el talento en las organizaciones. Se le invierte. La función de recursos humanos en términos de número de headcount se reduce, pero en términos de responsabilidad de impacto se agranda. Eso en las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque tienes ya todo lo transaccional en algún sistema, alguna plataforma, no vamos a decir nombres, pero hay muchísimas que ya te hacen prácticamente todo el trabajo operativo. El uso del Excel se va extinguiendo poco a poco, se va minimizando poco a poco, y le queda entonces tiempo al profesional de recursos humanos, que es lo que se espera en las grandes compañías. Le queda el tiempo para acompañar a los equipos de liderazgo en la transformación, la adaptación, el crecimiento de los negocios. Entonces ya quien está trabajando en este tipo de corporaciones, organizaciones, ya trae esa preparación, esa visión de colaborar más con mayor impacto desde los equipos de liderazgo hacia el resto de la organización. Y del otro lado, en el otro extremo, tienes a las empresas, particularmente pymes y algunas medianas y algunas incluso corporaciones también importantes,
que están luchando por sobrevivir. Entonces, cuando les hablas de ciertos temas de inteligencia artificial y invierte en esto, en aquello, etcétera, dice, a ver, permíteme, primero tengo que sacar el volumen que me permita a su vez pagar la nómina, cumplir mis compromisos fiscales, etcétera, etcétera. Y luego ya hablamos de otro tipo de cosas un poquito más, como le llaman, más fancy, ¿no? Más, que así lo ven, aunque en realidad sabemos que no. Pero la brecha se ha abierto tremendamente, mi señor Octavio. Vemos, por ejemplo, en la asociación un grupo de empresas tremendamente preocupadas todavía por cómo pagas, cómo está el tema del seguro social, cuestiones laborales muy básicas y elementales, que ese es otro tema que también podríamos tocar. La preparación que exige a un profesional de recursos humanos, de verdad se tiene que revitalizar el aspecto laboral por lo que hemos vivido. Pero volviendo al tema, sí, esa es una brecha que estamos viendo. No distinguiría yo entre nacionales o internacionales. Yo creo que los grandes grupos distintivos de México están muy a la vanguardia también, muy a la par de grupos multinacionales. En el aspecto de gestión de talento no tengo duda. Y tampoco diría yo que depende del tamaño de empresa, porque tienes todo un grupo de emprendedores en compañías muy exitosas que hoy, mejor dicho, que nacieron ya con otra filosofía hacia el talento y que saben de la importancia del bienestar, que saben de la importancia de una propuesta de valor al empleado más equilibrada, de considerar, como dice Tom Hack, casi la personalización de beneficios y sobre todo la calidad del liderazgo, la comunicación y el empoderamiento. O sea, hay un grupo de emprendedores que ya llevan 6, 8, 10 años creciendo con éxito y siendo muy exitosos, que también ya llevan una buena pauta en gestión de talento. Pero en resumen, o somos muy estratégicos o somos todavía muy transaccionales, dependiendo del momento de la propia organización y sus posibilidades. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues ahí sí que el tiempo dirá. Ojalá cada día más y más empresas, cada día más la función de recursos humanos asuma un papel más estratégico, ¿no? Porque como tú bien dices, pues hay muchas cosas que ya están siendo sustituidas, mecanizadas, robotizadas, y ahora, pues con la inteligencia artificial, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, pues también están haciendo parte del trabajo. ¿Qué me dices del tema? Ya tú comentabas algo, pero ¿qué ha pasado con todos estos cambios que ha habido en la Ley Federal del Trabajo, todo lo colectivo? ¿Cómo ha influido? ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo desde la asociación en tema de los contratos colectivos, todas las modificaciones que afectan más el derecho colectivo que el derecho individual? ¿Qué sientes? ¿Cómo se ha dado este proceso? Desde el punto de vista de la función de recursos humanos, nos faltó estar preparados. Vuelvo a lo mismo, hay una brecha. Yo creo que fueron ya algunas décadas de trabajar bajo un esquema de relacionamiento laboral mucho más soft, más de paz laboral, dependiendo de la región, el tipo de industria, etcétera, por supuesto, pero en términos generales, pues tuvimos por lo menos un par de décadas de no hablar de huelgas, ni paros, ni ese tipo de cosas. Con todo lo que ha significado la reforma, pues hoy ese tema vuelve nuevamente a la agenda. Nuestro propio Comité de Relaciones Laborales ha cobrado una actividad impresionante, es probablemente el que más participantes tenga cada mes. Por lo mismo, hay una sed impresionante por estar actualizados, saber qué están haciendo los demás, cómo estamos trabajando, porque hay mayor conciencia tanto del sindicato, el trabajador, como de la propia empresa, de que las condiciones se han modificado. Y por supuesto estamos viendo negociaciones con porcentajes que no veíamos hace mucho tiempo de incremento del costo en general del contrato colectivo, también nuevas condiciones, nuevas peticiones. Y para los que no están bajo la contratación colectiva, sino individual, también vemos los cambios en cuanto a qué propuesta de valor están esperando recibir de las empresas, como es el ya muy llevado y traído horario flexible, trabajo híbrido, gimnasio, pet friendly,
mi seguro cubre o no cubre también a la mascota. Son cambios que nos están sucediendo con una velocidad increíble que exige nuevamente al profesional de recursos humanos estar muy al día, muy actualizado en todo lo que tenemos enfrente. Particularmente ahora que comentas del términos de contratación colectiva, pues lo hemos dejado muy en las manos de nuestros colegas, quiero decir, nuestros aliados abogados, y la verdad es que hemos descubierto que el mejor aliado para el colaborador es recursos humanos. Si te dedicas a tu trabajo, estar en el piso con la gente, escucharlos, prever, anticipar, evitar conflictos, preparar a los supervisores de línea en una planta de manufactura o gerentes de zona en ventas, lo que sea, los que tienen contacto directo con todo el nivel de sindicalizados, en el trato a la persona, en escuchar también a los colaboradores, estar muy sensibles a lo que se va requiriendo y lo que se va viviendo en la realidad de cada uno de ellos. Exige mucho trabajo para, te comentaba yo ahora de una de las grandes responsabilidades de recursos humanos es trabajar de cerca con los líderes y estoy muy convencido que esa es una de nuestras principales áreas de efectividad. Mejorar la calidad de la supervisión nos ayuda a prevenir conflictos laborales, mejorar la calidad de las decisiones en los equipos de dirección y alta dirección nos ayuda al éxito del negocio y a tener más disponibilidad para poderle dar el bienestar a los colaboradores también. En fin, ahí es donde estamos inmersos como profesionales de recursos humanos, realmente jugando ya un papel más protagónico en aquellas empresas que ya lo han abrazado así. Pero repito, si vives niveles de supervivencia en tu empresa, pues difícilmente vas a estar preocupado y ocupado en algunos de estos temas, ¿no? Y en esta lógica, Mauricio, ¿tú ves en el corto, en el mediano plazo, que cambien las cosas o vamos a seguir viendo mucha actividad sindical? Yo creo que la vamos a seguir viendo por un par de años más, 3 años más, pero que las aguas van a tomar su nivel, no tengo la menor duda. Van a coincidir tres cosas, creo yo, mi estimado. Los tres grandes jugadores de lo que es la relación laboral. Por un lado, el propio sindicato, ir acomodando piezas, fortaleciendo, formalizando, consolidando liderazgos o no. El propio trabajador más consciente de quiero o no quiero ser sindicalizado. Yo anticipo que algunas generaciones puedan definir y decidir, ¿sabes qué? No necesito un sindicato, yo puedo trabajar sin un sindicato y relacionarme con la empresa sin necesidad de estar sindicalizado, como otros probablemente puedan tomar esa decisión. Es parte de la libertad sindical que hoy existe. Y tercero, la empresa misma a través de su grupo de liderazgo con recursos humanos, que vayamos, ¿no?, también entendiendo y que se vayan normalizando los niveles del agua para poder tener esa relación laboral mucho más abierta y constructiva de lo que este tsunami ha significado desde que entró la reforma laboral. Las piezas se van a acomodar de una manera natural, no tengo duda, pero nos llevará quizás un par de años más todavía. Súper, porque bueno, no es un tema que solo compete en México. En México, pues lo vimos mucho por las reformas laborales a la legislación, pero bueno, es un fenómeno muy interesante en Estados Unidos, ¿no? Cómo está creciendo de una manera muy importante la sindicalización otra vez. Creo que había habido todo no sé si un proceso coordinado, trabajado para reducir el número de trabajadores sindicalizados en las empresas. Muchas empresas tenían políticas antisindicato y bueno, algunas empresas de grandes nombres y con muchísimos trabajadores se han visto inmersas, sobre todo en los Estados Unidos, en conflictos muy graves por este tema, ¿no? Correcto, y como bien dices, esto es internacional. A nosotros nos afecta directamente por los acuerdos del nuevo Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, por supuesto, y sigue habiendo también llamadas de atención, alertas y quejas por prácticas acá en México en materia laboral. Esta semana surgieron dos importantes, pero también si observamos el comportamiento en Europa, los mercados francés, español, siempre han sido, sobre todo el francés, ha tenido una característica de actividad sindical muy, muy específica,
donde en una sola compañía, una sola planta puedes tener varios sindicatos. Eso algún día seguramente lo tendremos también en México, pero allá eso obviamente hace más complicadas las cosas. Y yo creo, a ver, ahí te va esta hipótesis, yo creo que mucho de esto y de este renacer del activismo colectivo viene de la mayor sensibilidad que tenemos nosotros mismos como personas, los líderes, los empresarios, hacia la persona post pandemia. O sea, como que nos dimos cuenta de vulnerabilidades, de que el talento efectivamente hace la diferencia, de que efectivamente tenemos que trabajar con la gente si es que queremos ser exitosos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es un momento en que se generó post pandemia y que lo vamos a seguir viviendo un buen tiempo también. Y hay que aprovecharlo desde el punto de vista de sensibilidad hacia la importancia de gestionar efectivamente el talento, hay que aprovecharlo. Y los líderes están exigidos hoy a ser mejores líderes, a prepararse, a construir sus propias capacidades de comunicación, de direccionamiento estratégico, de compartir, de aliarse, de vincularse, etcétera, que antes probablemente no era tan evidente como lo es ahora. De acuerdo, pues bien interesante. Pues habrá que estar preparados, como tú bien decías. Creo que muchas de las cabezas de recursos humanos en México y en el mundo en general no estaban preparadas para todo este movimiento, esta efervescencia laboral que se ha venido dando. Entonces, pues se volverán a poner de moda los laboristas, como en algún momento lo fui yo, porque pues ese es mi mundo, yo de ahí vengo, de ahí hice mi tesis profesional y así empecé. Y bueno, y también como tú bien decías al inicio de la conversación, pues dando clases en la Ibero muchos años en estos temas, inclusive en el IPADE, di 5 años temas relacionados con temas de la función de relaciones laborales. Cuéntame, Mauricio, ¿cómo ves? Porque pues es un tema que ya platicamos tú por un lado y yo por el otro, pero es un tema obvio que tenemos que discutir ahora. ¿Qué onda con la inteligencia artificial y los recursos humanos? Tuvimos hace unos episodios invitado a Hermes Ruiz, un experto en el tema colombiano, pero bueno, tú estás muy metido en la función, tú estás muy metido en las nuevas tecnologías, tú estás viendo lo que está pasando, acabas de estar o vas a ir a CHRM en Chicago. Cuéntame, ¿qué estás viendo? ¿Cómo manejar todo este tema de inteligencia artificial? Y luego, si quieres, hablamos del tema del uso y de la ética de la inteligencia artificial. Nada más quisiera cerrar el tema de lo laboral que decías, se van a poner muy cotizados los laboralistas, ya lo son, ¿eh? Te diría, desde 2020, los más cotizados y buscados para integrarse a recursos humanos son aquellos expertos en el manejo sindical, así que eso abrió muy buenas oportunidades para quienes dominan, no como abogados, sino realmente como practicantes de la relación laboral cotidiana en el piso, en las empresas. Están muy cotizados, tan cotizados como los científicos de datos, probablemente en la actualidad, mi estimado Octavio. La inteligencia artificial es todo un tema. De hecho, en AMEDIR estamos ya promoviendo, tú conoces muy bien a la doctora Victoria Holtz, vamos por el segundo episodio de Inteligencia Artificial for HR, donde nos ha ayudado a conjugar, a integrar un grupo de expertos en inteligencia artificial, pero particularmente hablando de la gestión de recursos humanos. Pero ya está en todo. Escuchaba yo justamente la semana pasada en otro evento que la inteligencia artificial ya viene desde hace un buen tiempo invadiendo la vida laboral, pero también con mucha fuerza la vida personal de los individuos. Entonces, particularmente si vamos a nuestra gestión, la puerta se abrió para la inteligencia artificial en las organizaciones vía la atracción de talento. Nos simplifica la vida, pero por supuesto y por mucho. Hoy el reclutador simple y sencillamente sube un perfil y ya los algoritmos se encargan de hacerle el trabajo de filtrar, evaluar, corregir. Llegamos a tal sofisticación ya en ese sentido que ya te llega perfectamente digerido 3 o 4 candidatos o candidatas para que tú entrevistes, Gianni. Porque sí, hay que enfatizarlo. El toque humano al final de una decisión de contratación, promoción, transferencia, lo que ocurra, lo que sea, tiene que ser
fundamental. Toque humano, la entrevista, la química personal y confirmar muchas de las cosas que la inteligencia artificial a nivel humano no alcanza todavía a desarrollar. Así que no digo que no lo vaya a desarrollar. Probablemente la inteligencia artificial algún día sea capaz de algo que hoy no, que es ser empático, escuchar y otro tipo de temas. O no lo sé, a lo mejor ya existe y no nos lo han querido abrir todavía. Pero mientras eso no suceda, nos ayuda a simplificar el trabajo, sí, y muchísimo. No es nada, además, que en términos generales vaya a implicar una gran inversión para las empresas. Es una gran ayuda. Eh, pero bueno, adelantándome un poco al siguiente tema que dices, yo le veo también los riesgos éticos, ¿no? Y ya por eso en la Comunidad Europea empieza a ver los primeros toques de regulación a lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, que sabemos en cualquier medio que tú lo consultes, no sabemos todavía el alcance, el horizonte es amplísimo de hasta dónde puede llegar a afectarnos, ¿no? Lo que sí creo, mi estimado Octavio, es algo que se dice también en términos de, oye, viene a reemplazar trabajos. No, viene a cambiar perfiles, ¿no? Ahí me tocó y me gusta muchísimo poner este ejemplo, trabajar en Chrysler cuando recién se habían instalado procesos ya automatizados con robótica en plantas de ensamble de autos y de camiones. ¿Qué pasó con los maestros hojalatero, pintor, soldador? A la gran mayoría de los que aceptaron se les preparó en estadística, control estadístico de procesos, se les convirtió en técnicos en controladores programables, que finalmente los robots tenían que tener su mantenimiento, su programación, su cuidado. Entonces, si tú querías seguir ese camino, la compañía lo ofreció. ¿Qué quiero decirte? El trabajo se transformó. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Igual a ti y a mí, en nuestra época muy activa de recursos humanos, quizás si el director, en tu caso, que yo sé que estuviste en Santander, por ejemplo, llegara el presidente de Santander y te dijera, oye, Octavio, nos surge un Chief Data Science Officer, a lo mejor dentro de hace 20 años dices, ¿y eso con qué se come? ¿Dónde lo consigo? ¿No? Y hoy un Chief Data Science Officer es de lo más cotizado que hay y se están peleando por ellos en sector financiero, consumo, etcétera. A lo que voy es, dentro de inteligencia artificial, el desarrollo de los nuevos procesos digitales, etcétera, lo que estamos viendo es la evolución misma del trabajo. El trabajo no va a ser como nosotros lo conocimos. Y aquí, es más, lo que tú y yo vivimos, ya hubiese querido mi papá tener Excel en lugar de sus maquinitas para hacer sus trabajos contables. Y no, pobre, sufría y trabajaba día y noche y hoy se quejan porque trabajas o te piden 6 horas, 8 horas de oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes todo digitalizado y eso ayuda. Pero sí, el tema de la inteligencia artificial, particularmente para recursos humanos, yo creo que es un mito y lo sostengo como tal, el pensar que va a sustituir a las personas en el trabajo. No, está haciendo que la naturaleza misma del trabajo sea diferente y en algunos casos radicalmente diferente. Si me permites otro ejemplo rápido que nosotros vivimos directamente en la asociación como toda una realidad, la gig economy o la economía digital. Consiste en que tú como profesional técnico puedes trabajar incluso para varios empleadores en cualquier parte del mundo al mismo tiempo. ¿Y por qué digo que en Amedir lo pudimos vivir muy de cerca y en carne propia? Porque en el momento en que nos dicen en marzo de 2020 todos a su casa, dijimos, ¿habrá o no habrá congreso presencial este año? Conforme el tiempo pasaba y veíamos que no iba a abrirse, era ya impensable un evento de 3,000 personas con las condiciones de 2020, pues nos dimos a la tarea de ver alternativas y la alternativa era el Congreso virtual. Finalmente, después de evaluar varios proveedores, nos fuimos con uno que mi ejecutivo de cuenta está en España, en Valencia, la oficina y la compañía es de Dallas, Texas, el líder de desarrolladores está en Pakistán y su equipo está en Dubái. Las juntas de trabajo eran sensacionales. Hay un inglés
bastante confuso, diferentes acentos, pero el resultado fue muy exitoso. Tú lo pudiste vivir y comprobar. Eso es lo que hoy estamos viviendo, la tecnología, el servicio y de un fin específico, pero que además rompe fronteras y que hace que las condiciones de trabajo sean diferentes a lo que tú y yo vivimos al inicio de nuestra carrera, radicalmente diferentes, ¿no? Entonces no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, pero requiere regulación. Eso no tengo la menor duda. Muchas gracias. Pues qué padre, y te felicito a ti y a Victoria, nuestra presidenta fundadora de la LATAM Speakers Association, que esté trabajando con ustedes en ese proyecto, porque pues Vicky es una emprendedora y una de las primeras personas que ha trabajado mucho el tema de inteligencia artificial y recursos humanos en México. Y me encanta con esto que estabas antes de hablar de decir que tenemos que obviamente que meterle trabajar mucho el tema de la ética en la inteligencia artificial, pero, perdón, en la inteligencia artificial, pero quería regresar contigo a un tema que me parece que es bien importante y lo estabas tú señalando, pero quiero puntualizarlo, que es que el mundo del trabajo ya cambió, independientemente de la inteligencia artificial o no. La pandemia, ya lo decían los grandes expertos en materia de tendencias, que el mundo del trabajo iba a cambiar. Lo que hizo la pandemia es acelerar el proceso y el cambio de manera radical y de manera vertiginosa. Pero yo sigo sin entender que todavía algunas empresas o algunas personas sigan sin entender que esto ya cambió. Esto que hablabas ahorita y que me encanta cómo lo expresas de esta experiencia que tuviste en el 2020 con el Congreso, pues ya estamos en un mundo global virtual. Y con solo algunas excepciones muy contadas en el mundo, pues hoy puedes contratar a gente de cualquier lugar del mundo para que trabaje contigo sin que tengas que tener todos los grandes costos que implica, pues, tener un expatriado, ¿no? Y Así tener al es. mejor talento contigo, trabajando a él o a ella desde el lugar donde él o ella quieren trabajar. Totalmente, totalmente, esa es la realidad. Y al principio me decías, ¿tú qué ves? ¿Qué están viendo? La acción, etcétera. Aquí tocas otro tema que quiero poner en la mesa, es lo que hemos visto, mi señor Octavio, y voy concretamente a hablar de los líderes, es ese líder que a pesar de la pandemia parece que no aprendió ninguna lección y regresó a exigirle a todos sus trabajadores y trabajadoras, aquí te necesito. Obviamente no estamos hablando del que tiene que estar en la planta de manufactura o el que te atiende una sucursal. O sea, a ellos hay que cuidarlos muchísimo porque con pandemia o sin pandemia, su trabajo tiene que ser presencial. Pero vamos, los roles, las responsabilidades que pueden ser el trabajo remoto o híbrido, por lo menos híbrido, evalúalo muy bien y no vuelvas a ser ese líder controlador que quieres tener allá a tu equipo haciendo qué, lo mismo que hacía en su casa, que es mucho de la queja que varias organizaciones reciben cuando, oigan, vamos a regresar todos al modelo presencial. No. Y la gente sí se va y los que se quedan entonces han generado el fenómeno que hoy llamamos presentismo. Voy en tanto encuentro una oportunidad que sí me permita mayor flexibilidad que la que tengo ahora. Por eso hay rotación y por eso también no es que falte talento en México, es que el talento está ahora seleccionando dónde quiere trabajar. Por lo tanto, las empresas tienen que tener toda la infraestructura necesaria de investigación, escucha, validación. ¿Qué es lo que está pidiendo el talento que necesitamos en nuestra empresa? ¿Qué es lo que están valorando? Y ahí es donde los líderes, algunos han crecido muy bien, aprendieron, incluso cambiaron con este tema de la pandemia, a ser mucho más sensibles a lo que es el talento, y otros, como te decía, parece que no aprendieron nada y se quedaron o se regresaron a sentir que son los controladores y los jefes. Yo te diría que de lo que yo vi entre los socios de a medir, aquellos líderes, CEOs que tuvieron más éxito con sus equipos de liderazgo fueron aquellos que mostraron dos grandes características.
agilidad y adaptabilidad. Agilidad con sensibilidad a las personas, al tomar las decisiones que deberían de tomar con información disponible en su momento para actuar en su momento y adaptarse a un mundo cada vez más impredecible, más volátil, más incierto. Eh, y eso es lo que está haciendo exitosas a las compañías o a los equipos de liderazgo, por lo tanto a sus compañías en los momentos que estamos viviendo, sin duda. Y los que no, pues a lo mejor se pueden seguir manteniendo como están, pero están perdiendo la gran oportunidad también de crecer y expandirse. Y repito, los que siguen luchando por sobrevivencia hay que apoyarlos, no tuvieron apoyos fiscales en su momento, no tuvieron nada que pudiera facilitar que permanecieran. Lamentablemente para nosotros la pandemia significó la pérdida en su momento del 18% de membresía porque desaparecieron las empresas, no por otra razón, simplemente la empresa dejó de existir. Y eso fue no solo triste, sino frustrante y decir, son trabajos, son fuentes de empleo que perdimos y que lamentablemente no se recuperaron ya. Por eso hoy el gran reto es ese, es cómo puedes aprovechar todo lo que te ofrece el mundo digital para ser más ágil, más adaptable y poder tener también una propuesta de valor a tus colaboradores que cumpla lo que hoy están pidiendo. Y no es cuestión de generaciones, porque dicen, no, hoy los millennials, los centennials. No, yo creo que la sensibilidad va desde baby boomers hasta centennials igual. Calidad de vida, bienestar y el trabajo es un medio, no es un fin. Y eso es lo que los líderes tenemos que tener muy presente. Muy claro, súper claro, súper padre esto que me comentas, mi querido Mauricio, porque sí, el mundo ya evolucionó de una manera radical. Y fíjate, ahorita estabas diciendo una cosa que me parece que es muy importante ponerla muy clara, poner esto de los puntos sobre las IES. Los trabajos presenciales van a tener que ser mejor remunerados, porque si no, la gente no los va a buscar. Recientemente que estaba en los Estados Unidos, platicaba con un dueño, el dueño de una empresa de logística, y me decía, Octavio, estamos pagando hasta $100,000 al año a un chofer de camión. Me dijo, Sí, porque nadie quiere ser chofer de camión. No hay sí. choferes de camión. Tenemos acceso a los mejores camiones con la mejor tecnología del mundo, que son muchísimo menos cansado y mucho menos demandante el manejo y muchas de las cosas de lo que era el típico camión, digamos. Recientemente trabajé con una empresa china que tiene ahora su representación en México y me enseñaban los camiones y te mueres, Mauricio, de ver todo lo que hacen ahora los camiones solos. Sí. Pero de cualquier manera no hay conductores. Vas en la carretera y hay letreros en los camiones que van adelante de ti que dice, we are looking for drivers. Entonces, estos puestos de trabajo, como tú bien decías antes y lo has dicho en un par de ocasiones, sí, la tecnología va a desplazar trabajos, pero no va a desaparecer trabajos, va a transformar el empleo, ¿no? Pero esto que tú Correcto. estás diciendo me parece muy importante y que lo vamos a tener que entender todos, porque hay trabajos que se van a tener que seguir haciendo, sí, en el lugar físico, en la manufactura, en logística, en un hotel, en una línea aérea, no sé, en este tipo de cosas. Y yo no sé si las empresas han entendido y los propios empleados, los colaboradores han entendido que hay puestos de trabajo que sí pueden ser híbridos, que sí pueden hacerse desde casa, y hay trabajos que no, y que a lo mejor, como en algún momento a ti y a mí nos tocó, pues que se pagaba más a la gente de operaciones que a la gente de administración. Y así era, que hoy vamos a tener que reconocer que se tiene que pagar más a la gente que sí tiene que estar de forma presencial todo el tiempo, y creo que vamos a ver mercados erráticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Este ejemplo que pones de los choferes es perfecto, porque hoy, volviendo al tema de la inteligencia artificial y todo lo que es el mundo digital, y lo escuchábamos de un speaker hace 3 semanas, decía, sí, el trabajo cambia, evoluciona, va a seguir habiendo trabajos, por supuesto, pero lo que tenemos que entender es que hoy
no tenemos las competencias para esos nuevos trabajos. A ver, súbete a un tráiler o una cabina de un camión como el que describes, ya es casi un tablero de piloto de un Airbus. Bueno, no exageré, pero bueno, valga el ejemplo. Quizás tú y yo decimos, yo sé manejar, pero a ver, súbete a uno de esos y manejan. Súbete a un Tesla, a ver dónde está el manual, ¿no? A ver dónde lo prendo. Oye, no se escucha nada, estará prendido, estará apagado. En fin, cómo se abre la puerta. Esos son ejemplos de muy buenos de cómo estamos viendo y visualizando ya la evolución de las cosas, que no necesariamente quiere decir eliminación de, es evolución. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Y igual el liderazgo ha evolucionado y eso de verdad tenemos que seguir trabajando. Yo sé que tú lo haces muy de cerca con CEOs. Entiendan que la gestión del talento hoy exige otro tipo de liderazgo. Algunos le llaman liderazgo consciente, otros liderazgo positivo, llámale como gustes. Pero el centro del liderazgo hoy es, primero, crece tú mismo para que puedas gestionar el talento de un equipo de trabajo que te tienen asignado. Y si eres CEO, con mayor razón, que no hay otra forma de sacar adelante una organización si no es con talento. Y varios que tú y yo conocemos, CEOs exitosísimos hoy, lo entendieron muy bien en la pandemia e incluso evolucionaron su propio estilo a lo que hoy están disfrutando y cosechando exitosamente. Pero eso Total. es, mi estimado Octavio, eso es el reto de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Mauricio, cuéntame, pues tú estás muy de cerca con estas organizaciones internacionales, con la Federación Mundial, donde también está nuestro amigo Jorge Jauregui, también miembro de Grupo Jurídica como tú y como yo. Cuéntame, ¿qué ves? ¿Qué escuchas por allá? ¿Hay alguna cosa que estén haciendo en otros lugares del mundo que no estemos haciendo acá? Yo recuerdo que hace algunos años sí teníamos benchmark. Yo te lo he dicho personalmente y lo vuelvo a decir frente a las cámaras y al sonido para que no se diga que lo digo por atrás, que a veces somos extremadamente malinchistas. Eh, bueno, yo en mi primer libro lo puse. Yo creo que a México han llegado muchísimos expatriados que no tenían talento humanitario ni en su pueblo y los trajeron a México por distintas razones de sus organizaciones. Y pasa hasta en el fútbol mexicano, donde pues, es un desastre la cantidad de deportistas, de jugadores mediocres, de entrenadores de media tabla o menos que traen a entrenar a los equipos mexicanos o jugar en México y por eso tenemos el fútbol que tenemos. Pero creo que le pasa un poco a las empresas. Y yo me acuerdo que en algún momento decíamos, no, en España está pasando tal, en Argentina en algún momento, en los años 80 quizá, en Estados Unidos lo veíamos. Hoy tú ves con esta experiencia de lo internacional que tú tienes, prácticas internacionales o en algún lugar que digas, hijo, lo que está pasando en este país en materia de recursos humanos, sí lo debiéramos copiar, sí debiéramos tratar de imitarlo, que sea el benchmark. Sí, justo vamos siguiendo el ejemplo que ponías de un expatriado y aplica tanto para un expatriado como para cuando buscas talento fuera de tu organización, aun y cuando tienes planes de sucesión, entrenamientos, desarrollo y demás. Yo creo que aplica lo mismo. Es realmente el talento que traes de fuera no lo tienes definitivamente dentro. Y cuando digo dentro, es dentro de tu organización y dentro de tu país. Entonces sí, tráelo. Pero vamos, si lo que viene es aprender, etcétera, pues ubícalo nada más en el nivel, porque quizás sea su plan de desarrollo. Pero ese es uno de los temas que tenemos que superar en México de manera radical. Necesitamos confiar en nosotros mismos y saber que el talento, cuando me dicen, claro, me decían en la última empresa para la que trabajé, vida corporativa, oye, necesitamos un CFO, hay que traernos a quién sabe quién de tal. No, no, espérame. Si lo que hay más fuerte en México son CFOs, no lo hemos desarrollado internamente, te traigo un CFO o una CFO nacional mexicano, mexicana, que ¿para qué necesitas traer a alguien de fuera? Con todo lo que te cuesta, en fin. Sí, necesitamos creer y confiar más en nosotros mismos, por un lado. Por otro lado, en cuanto a qué estamos viendo fuera, que en este momento está muy incipiente o no existe acá en nuestras prácticas,
Fíjate que estamos tomando con uno de nuestros consejeros del grupo directivo de AMEDIR, estamos tomando la bandera fuertemente de concientizar y promover el tema de ESG. De hecho, hoy en la mañana en un desayuno en el que tuve la oportunidad de participar, nuevamente se habló del tema. Pequeñas, medianas empresas que son grandes proveedores o medianos proveedores o pequeños proveedores en el mundo global, si no actúan hoy al nivel que se está exigiendo internacionalmente en ESG, el ESG ya es parte de una agenda natural en Europa, Estados Unidos, Canadá, ya nos lo empiezan a exigir a proveedores nacionales, internacionales. Para quienes nos escuchan, quizás el término algunos no lo han escuchado. Por su traducción al español es tu responsabilidad en cumplimiento en normas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. O sea, cuidas el ambiente, cuidas a las personas, tanto que trabajen contigo como la comunidad en la que te desarrollas, y además tienes prácticas éticas en tu compañía. No hay corrupción, no estás fomentando prácticas de sobornos, tienes un código de conducta interno, políticas, etcétera, etcétera. Si no tienes por lo menos una matriz de riesgos ESG con plan de acción para minimizar esos riesgos, puedes perder negocio internacional. Y algo que es muy importante en nuestra especialidad, Octavio, y esto lo sostengo en cualquier foro cuando tenemos que hablar de ESG, atrás de los tres componentes que hay, talento, personas, quienes cuidan del ambiente, quienes, muy claramente todo el mundo dice, no, en el social no hay duda. No, por supuesto que no hay duda. Pero en gobierno corporativo, ¿quién fomenta o cuida de las prácticas corporativas dentro de normas, leyes y protocolos nacionales e internacionales? La gente. Entonces no son fenómenos que excluyan el comportamiento humano, al contrario, dependen del comportamiento humano. Por lo tanto, algo que tenemos como una agenda pendiente en México, que ya es una realidad, trabajar en la concientización, los protocolos y la evaluación de riesgos ESG, pero ya vamos tarde con respecto al mundo, ¿no? Buenísimo, pues te agradezco mucho. Un poco para ir cerrando, mi querido Mauricio, fíjate que yo vengo regresando de ATD y te agradezco mucho la consideración que ser el representante de AMEDIR en el evento, de ser el embajador de AMEDIR nuestro embajador, así es. En ATD y lo hago con mucho gusto y con plena responsabilidad. El tema, te diría, el tema más con más conferencias, de las conferencias estas paralelas que hay, DAY. DAY fue el tema número 1. DAY significó, no tengo así como el porcentaje, te puedo decir el 10, pero sí te puedo decir que fue más del 12-13% en un solo tema que es DAY. Y yo creo que ahí también un poco como tú bien dices en ESG, estamos muy atrasados en México, ¿no crees? Bueno, es que fíjate que justo lo que te decía al principio, la agenda de recursos humanos trae tantos temas importantes todos. Por supuesto, no hemos tocado el tema y no solo vamos atrás, sino que el propio tema se nos ha complicado. Porque cuando decías, oye, vamos a hablar de DEI, todo el mundo decía, sí, mira, tengo 38% de mujeres contra el diferencial de hombres trabajando. Eso ya se quedó chiquitito con lo que implica todo el esfuerzo que tenemos que es preferencia de género, respétala, origen étnico, cultural, académico, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha vuelto un tema mucho más sensible y que requiere de un cuidado muy específico. Definitivamente estamos muy en pañales. Cuando creímos que en términos de diversidad de género ya íbamos pues avanzando, hoy mismo escuché a la presidenta de Conméxico decir, pues sí, tuvimos un avance, pero dados los requisitos y la realidad actual, no hay consejeras, no hay mujeres consejeras en los boards de las compañías, salvo dos por ahí, una de ellas es ella, que pues por alguna razón caímos en un consejo, pero ahí tenemos una asignatura claramente pendiente. Pero si a eso le agregas
todo el tema del trato no discriminatorio a todo lo que implica diversidad es increíble. Inclusión. Inclusión no es nada más pensar en, bueno, sí, tenemos una persona con deficiencia auditiva, visual o en silla de ruedas. No. A ver, vamos a ver cómo están tus instalaciones. A ver, ¿tienes rampas? No tienes rampas. Yo acabo de estar en un hotel muy lujoso en Monterrey que no es inclusivo. Tiene escaleras por todos lados y la rampa en caso de que venga alguien que la necesite o el elevador. No, sí, el elevador, pero tienes que bajar 6 escalones y una muy bonita y amarmolada escalera, que por cierto te tienes que agarrar porque si no te resbalas, y luego subir otros 3 para llegar al área de elevadores. Está absurdo. O como decía un buen amigo mío que dirige una compañía de asesoría en diseño de espacios inclusivos, él está en una silla de ruedas y por eso creó esta empresa y le va muy bien. Decía, yo te reto a que subas la rampa de un restaurante, cualquiera de estos de cadena que tú y yo conocemos, a no decir nombres. Digo, no, pues tienes razón, ve la pendiente de la rampa y sí, ya cumplieron. No, hombre, no hay poder humano, es más, es todo un reto si la quieres subir en bicicleta, o sea. Oye, y no la quieras bajar porque te matas. No, ahí sí te matas, O banquetas en las esquinas donde, pues por ahí está pintadito de azul, pero tiene 3 piedras, un bordecito, bríncalo, entonces necesitas alguien que te ayude a levantar la silla de un lado, de otro. O vas caminando, si tienes ceguera, vas caminando y te tropiezas con mil y una cosa, una coladora abierta, en fin. Estamos muy, muy lejos de un mundo que sea inclusivo y diverso. Bien interesante, Mauricio, porque creo que ahí hay un tema bien amplio para discutir en materia de recursos humanos, un buen reto para medir. En alguna de las conferencias que tuve la oportunidad de participar, uno de los expertos hablaba de que hoy hay más de 80 subgrupos de análisis dentro del tema de inclusión, de diversidad. Y yo digo que en México uno de los grandes pendientes, sin lugar a dudas, son los indígenas. Pero bueno, será tema para otro momento. Quiero ir cerrando contigo, Mauricio, y te quisiera pedir que nos dieras, no sé, 1, 2, 3 comentarios adicionales, con lo que tú quieres cerrar, y yo cierro pues la sesión, agradeciéndote muchísimo en nombre de Alfredo y mío el que nos hayas aceptado la invitación. No, el agradecido soy yo contigo, con Alfredo. Es un honor conversar con ustedes y rebotar ideas como estas. No, simplemente quizás nada, es un planteamiento que yo creo que a todos nos movió en la pandemia y es, somos vulnerables, no importa si eres líder, si eres obrero, lo que sea, somos al final de cuentas seres humanos y somos muy vulnerables. Y si tú quieres realmente hacer algo por los demás, tienes que crecer tú mismo primero. Tienes que ser tú mismo mejor y entender que el mundo está cambiando y tú mismo estar abierto a esa evolución que está sucediendo a nuestro alrededor y ser un factor de cambio también. Pero empieza por uno mismo, qué tanto inviertes en tu propio crecimiento y la actitud que tengas hacia la vida y hacia los demás. Entonces, en recursos humanos, yo creo que hoy es un principio dorado que tengamos que ser mejores cada día para poder ayudar a las organizaciones a crecer. Mantengámonos actualizados, en constante desarrollo y con la mejor actitud siempre. Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad, mi estimado Octavio. Un placer trabajar y platicar contigo estos temas. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues muchísimas gracias a todas y todos quienes nos escuchan y les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos hayan escuchado. Muchas gracias y buen día.